El sonido de un encuentro imaginado, la música del contacto, la melodía del mayor hito de la historia, ya están aquí. Y Días de Radio te lo cuenta en Crónicas de San Borondón. Llamando a todo el personal, acudan al muelle. Repito, acudan al muelle. Bien, vamos a quitarle el casco. Quítaselo. ¿Para qué nos han convocado? No tengo ni idea. ¿Sabe alguien por qué subimos? Limitaos a obedecer órdenes. Cerrad el pico hasta que alguien nos cuente la historia. ¿Qué pasa, jefe? Escuchadme todos. Nos han ordenado que dejemos todo y nos preparemos para desplazar a la plataforma. ¿Eh? Hemos sido invitados a colaborar en un asunto de seguridad nacional. Ya sabéis tanto como yo. Nos informarán dentro de 10 minutos. ¡Vamos, vamos, en marcha! A las 9:22 hora local, el submarino nuclear americano USS Montana, con 156 hombres a bordo, se sumergió a 22 millas de aquí. ¿Cómo ha dicho? Desde entonces no hemos establecido contacto con ellos. No sabemos las causas del incidente. Su compañía ha autorizado a la Marina a utilizar estas instalaciones para la operación de rescate. Nombre en código, Operación Salvamento. Bueno, pues más o menos así comenzaba la trama de Avis. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Compañero Manuel Díaz Noda de Días de Radio, programa especializado en cine de Canarias Radio, al que hemos fichado, entre comillas, ¿verdad? Porque no hemos podido negociar muy bien el contrato, pero estamos en esta especie de crossover que nos permite hablar de un tipo de cine muy concreto, una temática muy específica, con motivo de Filmmusité, del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que, oye, este año en septiembre traerá por lo menos la música, es decir, traerá a los alienígenas a la Tierra, la música con la que los alienígenas han venido a la Tierra y han sido presentados en el mundo del cine. Y esta semana, un título emblemático, pero me acabas de sorprender con algo que me decías porque no funcionó en taquilla, ¿no? No, fue, de hecho, bueno, escuchábamos el Abyss, película dirigida por James Cameron en 1989. Un proyecto personal de James Cameron, donde invirtió muchísimo y que fue un fracaso de taquilla. Pero es una buena historia, ¿no? Tengo la sensación, a mí me gustó siempre esta película. A mí, yo tengo que decir que para mí es de mis películas favoritas de James Cameron. Junto con Aliens el Regreso, yo creo que es de lo mejorcito de James Cameron. Y es de las películas, para mí, el cine de Cameron tiene muchísimas virtudes. Normalmente el guión no suele ser una de ellas. En este caso, Abyss sí yo creo que tiene un guión muy bien armado. Después tuvo, por ejemplo, una novelización que estuvo a cargo de Orson Scott Card, o sea que después desarrolla más elementos para la novela, pero bueno, que en ese sentido, para mí, como digo, es una de esas películas que yo creo que son... Y no funcionó porque era muy densa, no tenía un planteamiento comercial. Yo creo que no la supieron vender muy bien, porque claro, una película que combina, por definirla de alguna manera, es una mezcla entre Alien, el octavo pasajero y Ultimátum a la Tierra. Es una película que costó mucho porque tuvo muchos problemas de producción, porque Cameron es un director muy, muy exigente. Un pejiguero, vaya, que le gusta hasta el mínimo detalle. Sí, bueno, de hecho, esta es la película mía que, por ejemplo, de Titanic se ha hablado de mil y una barrabasadas que le hizo Cameron a Kate Winslet y a Leonardo DiCaprio, pero es que Abyss es la película con más confrontaciones durante el rodaje, sí. Y en gran parte por la forma en la que Cameron la quiso rodar. O sea, Cameron rodó en el plató submarino más grande que se había construido hasta esa época. Era de hecho una central nuclear sin acabar. La llenó de agua y ahí rodaron. Y en ese sentido, pues Ed Harris, que era uno de los protagonistas, casi muere ahogado en rodando una de las secuencias. Habríamos perdido un actorazo, sí, de hecho, mientras él se estaba ahogando, Cameron no cortaba, sino seguía rodando, rodando. Después hubo, después ya Ed Harris, cuando se enteró, fue a por él, llegaron a las manos. O sea, fue una parte de la leyenda de Abyss. María Elizabeth Mastro Antonio también dice que
dentro de las muchas cosas que se puede hablar del rodaje de Abyss, pasárselo bien no era una de ellas. Vaya, tremendo, tremendo. ¿Esto lo hace un director para conseguir mayor intensidad, mayor realismo? Hombre, en el caso... Del Exorcista decían que se había grabado en temperaturas frías para conseguir todo ese ambiente, inquietud y todo esto, bueno, ¿no? y Friedkin tenía una pistola y disparaba en medio rodaje para generar tensión. Pues fíjate. O sea que sí, que algunos directores... Sí, hombre, en el caso de Cameron es que es muy puntilloso para muchas cosas. Y le gusta, en la medida de lo posible, que determinados elementos se recreen lo más cercano a la historia que quiere contar. En este caso, pues quería una película que se desarrolla en las profundidades del mar, pues quería que los actores, por así decirlo, se vieran rodeados por una inmensidad de agua. Se metieran en el papel, en el agua directamente. Efectivamente, ¿no? De hecho, todos los actores de la película tenían que sacarse la licencia de submarinista para poder rodar. Porque requería tener esos conocimientos al menos, ¿no? Efectivamente, hay elementos, pues por ejemplo, en este caso no lo hizo con los actores, pero es que hasta la rata que aparece lo pasa mal, porque si recuerdas está el fluocarbono oxigenado, que es ese oxígeno líquido que utilizan para poder respirar con las escafandras a tan baja profundidad. Y ese es un líquido que existe realmente y lo consiguieron y la escena en la que meten a una rata en ese líquido y empieza a respirar el líquido, lo hicieron con una rata de verdad. Con una rata de verdad y con el líquido de verdad. De hecho, después tuvieron que cortar un poquito y editar porque, digamos que en los rodajes siempre hay alguien supervisando, sobre todo cuando hay animales que no sufran daño, que no sea muy evidente el sufrimiento. Pues ahí tuvieron que parar porque el veterinario que estaba allí decía que no, que la rata estaba sufriendo, que no podía seguir rodar eso. Mía, de hecho, según se dice, una de las partes que tuvieron que cortar para que no saliera es que la rata no... Básicamente, y hablando mal y pronto, la rata se cagó de miedo. Madre mía. Bueno, oye, Abyss es de esas películas en las que ellos ya están aquí. Es decir, no les vemos llegar ni nada, no, ya están aquí. Por un lado están aquí, están en el fondo del mar. O sea, en los programas hablábamos de La Guerra de los Mundos de Spielberg, que ya están los extraterrestres aquí, están en las profundidades, en este caso en el subsuelo. Aquí los extraterrestres están en las fosas marinas. Que por cierto que es un lugar idóneo para estar y pasar inadvertido durante milenios o mucho más, porque bueno, no las hemos explorado. De hecho, una de las pocas personas que ha estado en las fosas marinas es James Cameron. James Cameron, dentro de esa tiene una fijación también por ejemplo, el mini submarino que aparece en Titanic fue creado para la película, desarrollado por el equipo de James Cameron, porque no había submarinos que llegaran a esa profundidad, y él siguió desarrollando esa tecnología para poder bajar a esa profundidad, fosa, él mismo poder hacer un descenso a las fosas marinas, y eso es de las pocas personas que ha estado a esa profundidad. Y eso que no le salió a cuenta la película, ¿no? Bueno, Titanic sí. Bueno, sí, Titanic sí. No, esa sí que le salió. No, en Abyss, sobre todo, bueno, evidentemente todo el rodaje submarino en ese tanque pues fue muy costoso. También tuvieron problemas y hubo que repetir muchas tomas. Cameron no llega al extremo de Kubrick, pero también es muy puntilloso y obliga a los actores a repetir. Y ahí pues también tuvo confrontaciones con muchos actores. María Elizabeth Mastrantonio, hubo una escena en la que a ella la reviven, que la tuvieron que repetir, y al final ella se hartó, salió y no volvió. Dice, déjenme morir, ¿no? No volvió al plató hasta que James Cameron le dijo que ya no volvía a repetir esa escena nunca más, que ya con lo que tenía. O sea que en ese sentido quizás es la película en la que pues todos esos elementos de Cameron pues provocaron que la película fuera mucho más costosa y que después no recuperara. Claro, y después en taquilla tampoco rindió, con lo cual se descompensó mucho, ¿no? Que de todos modos, eso es habitual en Cameron. En Titanic se pasó del presupuesto hasta el infinito y más allá. Lo que pasa es que como después recuperó, pues no hubo problema. No hubo problema. Además, Cameron, él siempre tiene, digamos, ese as la manga que habla con los productores y dice, yo rebajo mi caché, y si me paso de presupuesto, pues me lo reduces a mí. Con Abyss, además, el primer montaje era un montaje muy largo,
tuvo que meter tijera. La versión que llegó a los cines es una versión que perdía el sentido de la película. Como ese montaje se podía ver, se podía entender, pero realmente perdía mucho. Efectivamente el mensaje final que quería transmitir Cameron se perdía y lo recuperamos en el montaje del director, que salió en formato doméstico. Podemos decir que en este caso los extraterrestres son la excusa para un discurso ecologista, un discurso en esa línea, ¿no? Efectivamente. Hombre, de hecho, esta es una de esas películas donde los malos somos nosotros. Los extraterrestres son buenos. Y han venido a ayudar, han venido, igual que Klaatu en Ultimátum a la Tierra, han venido para, digamos, advertirnos de que vamos por el mal camino. Y el villano de la película, en este caso, es pues de ese equipo militar que baja a las profundidades en principio, supuestamente, a rescatar a la tripulación de ese submarino nuclear. Sí. Pues una vez abajo, por la presión, pierde el juicio, Sí, se el vuelve equilibrio, loco y exacto. empieza, en ese caso, a actuar de manera psicótica. Entonces, ahí en la película realmente los villanos somos nosotros. Por cierto que después, muchos años después, con Armagedón, a mí me recuerda el reclutamiento de los mineros, Sí, ¿no? De los petroleros. es muy ¿no? similar, es muy similar. Además también esa idea de que los protagonistas no son científicos, son Sí, machacas sí, que están sí, ahí sí, trabajando, correcto, la tropa, ¿no? y les toca, que es la misma idea en ese sentido de encuentro de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que los protagonistas no eran grandes científicos que estaban en una misión de exploración, sino que eran un Gente transportista, común. lo que los anglosajones llaman blue collar, o sea, los trabajadores, obreros normales que están con su trabajo. Lo que pasa es que su trabajo, en este caso, se desarrolla en una nave espacial a años luz. Y en algunos casos consiste en salvar el mundo, que no es poco. Efectivamente, pues en este caso tanto Armagedón como los protagonistas de Alien el octavo pasajero, como los protagonistas de Abyss, pues entran dentro de ese grupo de héroes del mundo obrero que se encuentran en una situación fuera de lo normal. Inicialmente Cameron lo había ideado que los protagonistas eran científicos, pero pensó que conectaría mejor con el público si en le vez de bajábamos el científicos nivel, ¿no? intelectuales, los protagonistas pues eran gente corriente, normal, un trabajo pues aparentemente Más convencional. más convencional. Deepcore, aquí Kabuno, necesitamos ayuda. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Sí, maravilloso. Llega luz de alguna parte. Por la derecha. Sí, es la plataforma. Yo diría que está a unos 50 o 60 metros. ¿Vendrán a buscarnos? Sí, pero tardarán un rato en llegar aquí. Tenemos que parar la inundación. ¿Sabes de dónde viene? Sí, sujétame la linterna. Hay una vía de Bueno, agua que nos delante. cuentas de la banda sonora, porque está mola esta, así que no es de aquellas raras que hemos escuchado últimamente, ¿no? Bueno, en este caso Cameron contó con Alan Silvestri, quien, bueno, ahora mismo lo tenemos de moda gracias a Ready Player One y Los Vengadores Infinity War. Era un compositor que en aquel momento sobre todo se le conocía por su relación con Robert Zemeckis, otro cineasta pues también muy meticuloso en todo lo que hace. Y ofreció una partitura sobre todo muy ambiental, con algunas melodías de corte marcial para reflejar pues toda esa parte de los personajes que provienen del mundo militar. Pero sobre todo el elemento destacado yo creo que es la forma en la que representa musicalmente a los extraterrestres, ¿no? Que ahí ya tira pues por una música mucho más melódica, con el uso de los coros Sí, y demás, sí, y justo estos realmente tramitos que estamos escuchando, sí, ¿no? es digamos, la parte yo creo que más llamativa y extraordinaria de la partitura. Contribuye a ensalzar esa figura, ¿no? Efectivamente, sobre todo esa parte final en la que el Mm. protagonista digamos entra dentro del mundo de los extraterrestres y tiene ese contacto con ellos, y que musicalmente pues queda reflejado de esa manera. Esta pieza en concreto es de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
No, esta ¿No? es de la banda sonora Ah, de... vale. Sí, la Orquesta Sinfónica todavía no la he No interpretado. lo he interpretado. Yo pensé Hay que que, esperar, yo pensé que nos venía hay que esperar a de septiembre. Filmusiteia, No, aquí... de alguna edición anterior o algo. No, todavía Todavía no. estamos hablando de extraterrestres. Los viajes en el tiempo lo damos para otra Para la sesión. siguiente, ¿no? Banda que nos da juego también, ¿no? Bueno, aunque no funcionase en taquilla, hubo, o sea, influyó después en otros cineastas, en otras cintas. Hombre, vamos a ver, durante la producción de Abyss, como se esperaba que Abyss fuera un taquillazo, sí se generaron otras películas Al mismo tiempo. también de temática extraterrestre, también relacionadas con las profundidades. El Leviatán, por ejemplo, era uno de esos títulos que se estrenó más o menos de manera simultánea, película pues mucho más económica y no tan conflictiva en su producción. Pero bueno, al igual que sucedía con Ultimátum a la Tierra, Abyss en ese sentido no ha tenido tanto predicamento en películas posteriores, ¿no? Quizás pues por el hecho de haber supuesto un fracaso en taquilla, más pues un director como James Cameron, al que generalmente lo vinculamos con grandes taquillazos, uno de esos cineastas como Steven Spielberg, que tiene 2-3 películas dentro del ranking de las más taquilleras de la historia. Pues en este caso Abyss es, digamos, su resbalón económico, ¿no? Pero sí, por ejemplo, una de las secuencias más recordadas de la película es el tentáculo acuático con el que los extraterrestres contactaban por primera vez con los humanos. Eso se hizo por infografía y fue el paso previo a lo que después el propio Cameron terminaría de desarrollar en Terminator 2. Claro, Y de decías hecho, tú que está en deuda con... Claro, ¿no? Y aparte, no solo a nivel de efectos especiales, o sea, Abyss no solo supone un antecedente de Terminator 2 en cuestión de efectos especiales, sino que, digamos que el fracaso económico de Abyss, pues ya terminó de motivar a James Cameron para aceptar rodar la secuela de Terminator, ¿no? Él se había negado, lo dejaba ahí un poco dilatar en el tiempo, era realmente Schwarzenegger quien quería rodar la segunda parte. Y al verse que había tenido pues este resbalón, que pues la película, una película con, digamos, con un presupuesto multimillonario, pues caía y que quedaba con esa deuda con el estudio, pues aceptó un poco por recuperarse y por un camino un poquito más seguro, que dentro de eso de la filosofía de Cameron, un camino más seguro. Tampoco es muy seguro. Tampoco es que sea una garantía. Pero bueno, sí aceptó rodar Terminator 2 para un poco recuperarse económicamente, recuperarse dentro de la industria después del varapalo. Sí. Y estos extraterrestres también eran peculiares con respecto a lo que suele predominar en este cine, ¿no? Realmente eran acuáticos, ¿no? Estaban en ese medio. Luminiscentes también. Claro. No es como en algunas otras pelis de muchísima menor calidad, donde pueden estar en bases submarinas, por ejemplo, pero ser terráqueos, es decir, ser terrestres, ¿no? Modificando el entorno para vivir debajo del agua, ¿no? En este caso, pues tiene o al menos tener una apariencia pues más antropomorfa, podemos decir, y demás, a pesar de estar bajo el agua, ¿no? En este caso, Cameron sí, digamos, tomó como referencia manera, claro, a las criaturas marinas que habitan en esas profundidades para desarrollar un poco el diseño de los extraterrestres. Para además visibilizar que la vida puede adoptar muchas formas y no todas tienen que ser en plan Star Wars, o sea, con toda esa, sino que también en el medio acuático o en un medio acuoso se pueden dar formas de vida quizás con ese aspecto, ¿no? Inteligente. ¿No? Y también, pues eso, recordando que dentro de la vida en el planeta, el ser humano no está desde el principio. O sea que si el contacto se produjo antes de la aparición del ser humano, pues también puede ser que esos extraterrestres pues tuvieran pues una forma más cercana a, digamos, las primeras especies que habitaron el planeta. A las que se muestran ahí justo, sí. Basta. Me hago una idea, basta. ¿Cómo sabéis que acabarán autodestruyéndose? ¿Cómo os atrevéis a juzgarnos? No podéis asegurarlo. ¿Cómo lo sabéis?
por experiencia seguramente, ¿no? Sí, bueno, en este caso, bueno, esto sí forma parte de esas secuencias que se cortaron, y después se añadieron, ¿no? Porque ahí es donde realmente está el verdadero mensaje, ¿no? Que es el mismo que decía Klaatu. Realmente los extraterrestres llegan a un momento que ven que el planeta es o los humanos o el planeta, y el personaje de Ed Harris pues intenta convencerles de que claro, que están tomando una decisión que en base a algo que están viendo, pero que no hay seguridad, que no tiene que ser que los seres humanos nos vayamos a exterminar. Hay una secuencia que fue también pues muy costosa a nivel de efectos especiales, de un tsunami gigantesco que va a arrasar con una ciudad y que de repente queda todo paralizado. Y es el momento en el que, como escuchamos ahora, que el protagonista intenta convencer a los extraterrestres de que no aniquilen la raza humana, que todavía que puede haber una segunda oportunidad, ¿no? Efectivamente. Manuel Díaz Noda, muchísimas gracias por venirte a Crónicas esta semana. Hoy no has tenido programa, hoy el deporte ha reinado, has sido protagonista, bueno. Pero has tenido este ratito que también es tuyo, este también es tu programa. No es exactamente monográfico del cine, pero esta noche hablamos bastante de cine, o sea que te has sentido como en casa. Perfecto, muy agradecido. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Crónicas de San Borondón, un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad.